existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya saben, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes y de 14 a 16 aquí en la M530, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente trazar con ustedes los puntos fundamentales de un convenio de imaginación antes de comenzar cada programa. ¿Qué es un convenio de imaginación? Es proponerles que, así como nosotros imaginamos un programa antes de hacerlo, ustedes acompañen su desarrollo con la mayor dosis posible de la imaginación que tengan. A veces, decía de Bonafini, cuando pensamos cómo funciona el asunto de la radio, notaremos que termina rebotando en los teatros de la mente. Pongamos en los pasillos de la memoria, si quieren. Y entonces es bueno cuando le agregamos a los sonidos que ingresan por los oídos, a las imágenes que miramos en la era del streaming, otros asuntos. ¿Vieron que a veces uno escucha a un conductor o conductora y está pensando en su rostro porque conoce su rostro? A esta hora de la comunicación, las redes sociales amplían ese efecto. Tenemos familiaridad con personas a las que tal vez no tratemos nunca personalmente. Creemos que tenemos amistades y lealtades radiales con personas cuyo ADN ignoramos por completo, pero a las que sentimos cerca por cuestión de un mismo espacio. Y entonces, si eso pudiera hacerse, si fuéramos una enorme familia con sus disfuncionalidades reunidas alrededor del fuego de la radio, tal vez un programa de radio fuera algo más que un programa de radio, tal vez se convierta en una experiencia. Así que si ustedes están de acuerdo ahora, nosotros ponemos proa rumbo al futuro de este programa. Estoy retrocediendo en el tiempo y pensando en el 22 de julio del año 2021, de ese día, de la sorpresa, del dolor, de la bronca también con el destino. Hace 5 años, hoy exactamente, moría en la calle, caminando por la calle y de manera sorpresiva para muchísima gente, Palo Pandolfo, que podríamos decir fue uno de los músicos de la historia de lo que llamamos rock argentino, rock nacional. Es mucho más amplio que eso, más vinculados al espíritu de la lucha y la política, tal vez porque asumió desde siempre haber sido un adolescente, un joven, criado en la dictadura militar, pariente de un desaparecido, una prima desaparecida, y que por ende, una vez que fue famoso con una banda de rock, eso sí, con una banda bien de rock, sentía obligaciones especiales, sentía que el oficio de cantor, de una u otra manera, no pasa solamente por el entretenimiento. Arte que es puro entretenimiento parece adorno. Hay oficio del cantor que sabe abrazar, placer también dolor. Era un animal raro, Palo Pandolfo. Un gesto de valor. Un chico con una capacidad grande de incendiarse. Locura y esplendor. Un artista que a medida que fue creciendo y fue ampliando su radio, jugó en las lides del tango, del folclore, como si de alguna manera hubiera convertido su psiquis en una esponja gigantesca. Su pluma se cayó. Tuvo una vida de aventura, de excesos, de búsquedas, de encuentros. No deja ver el sol. Y aún en los momentos en que sus bandas, Don Cornelio y La Zona, o Los Visitantes, sonaban mucho por radio y por televisión, y había un sistema en derredor que lo que quería era recaudación, dinero, shows, fama, énfasis, él insistía en el costado político de lo suyo. Sigue juntando las
manos, inventa una oración. A mucha gente le costó acostumbrarse al modo de interpretar de Palo Pandolfo. Cambiando de color. Supe yo de muy buena fe y de muy buena fuente en su momento que cuando, por ejemplo, Oficio del cantor. murió Luca Prodan en diciembre del 87 y los Sumo tuvieron una pequeña reunión pensando en cómo seguir sin Luca, hipótesis que finalmente no fecundó, además de la idea de que fuera el hermano menor de Luca, Andrea Prodan, el que cantara en Sumo si Sumo continuaba. Alguien recordó que a Luca le había gustado mucho el modo de interpretar de Palo Pandolfo y que les había dicho a sus compañeros: si un día yo no estoy, el cantante de Sumo debería ser Palo. Son historias tan antiguas ya. Y el dolor de la ausencia de Palo es tan fuerte que seguimos y lo escuchamos hablando. El mismo año en que murió, apenas unas semanas antes de su partida, cuando, hablando por radio, decía, entre otras cosas, que toda su estética estaba marcada por la dictadura. La música surge como loca y la vida te va llevando por su camino. Entonces, si unís tu vida con la música, aparecen las canciones. Un poco hay algo de eso. Porque ¿qué vas a escribir? ¿De qué vas a escribir? De la vida de otros. Pero me parece que es uno que habla siempre une, y es tu vida la que digas lo que digas, vas a decir tu vida. Claro, y al contar tu vida también por momentos adquirís como una especie de representación generacional. Pienso que sin que vos seas un cuadro que haya militado en la política, al ser un sobreviviente de la dictadura, al tener desaparecidos en tu propia familia y al haber crecido en la Argentina la democracia, eso te dio un marco que de alguna u otra manera también sirve para ir caminando por tu obra, con las licencias que haya y sin ser al respecto dogmático, ¿no? Soy hiperpolítico, digamos, justamente porque somos la cría del proceso. En nuestra adolescencia, en la secundaria, fue el seno de la dictadura. Digamos, entre el 77 y el 83, justo fueron como muy marcados por la dictadura y a salir de la secundaria y el 10 de diciembre la asunción de Alfonsín y entrar al 84, fundar Don Cornelio ese año, empezar a tener tus primeros trabajos con el Clarín, con el diario, buscando clasificados, trabajo haciendo cola en oficina y fábricas, galpones. Fue muy loco porque la democracia justo nos viene ahí, ¿viste? Y estábamos como en carne viva de la transformación setentista. Éramos nosotros que éramos como el último vestigio de los setentistas. Más adelante, en un disco guitarrero en que se dio el gusto, Antojo se llama el disco, de cantar lo que se le antojara, Palo grabó, por ejemplo, Vamos Mujer, uno de los temas de la famosa cantata de Santa María de Iquique, versión original del grupo Quilapayún, en el periodo político que en Chile desembocaría con el gobierno de Salvador Allende. Que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír. Esta es una de las canciones que cuentan artísticamente una masacre de trabajadores. ¿Qué pasa? Dime, no calles ¿Qué más. pasa? En Iquique, Chile, durante los más duros años del siglo XX, pero escuchen la versión intervenidísima por elementos de Palo Pandolfo, que quiere dialogar con el pasado, pero no está dispuesto a hacerlo sin meterle el presente. Tienes que recorrer atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar en la ciudad. Podremos ver pronto. En esta entrevista de enero de 2021, murió en julio de 2021, Palo contaba que estaba tratando de tocar la guitarra donde le dieran un lugar. Intentaba mantener la vida familiar después de la pandemia, durante la pandemia, siendo un músico sin dinero. Mucha gente no lo sabía, pero Palo atravesaba por una situación económica durísima.
que lo llevaba a dormir por momentos donde pudiera o a encontrar refugio en lugares insospechables. Partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. En cualquier escenario era un músico famoso y respetadísimo de rock. Abajo del escenario tenía que lidiar con cuestiones básicas muy complejas. Será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni todo van a entender, mujer. Partamos a la ciudad. Esa idea de ser la cría del proceso, de haber visto el terror de frente y de haber sobrevivido. Palo empezó a hacer música, cuenta aquí, en 1979. Es muy interesante el punto de mi generación porque atravesamos toda la dictadura en secundaria, del 78 al 83. Entonces, bueno, digamos, somos la cría del proceso. Le vimos la cara al terror, ya se empiezan a parar los pelos, pero es como que sentimos claramente el terrorismo de ultraderecha y los grupos parapoliciales, el ejército, la policía militar, la policía sur, todas las fuerzas estaban sobre nosotros y permanentemente contra la pared. Ya desde los 10, 11 y 12 ya cantaban los actos del colegio, me habían puesto ahí, o sea, estaba demasiado condicionado, o sea, es tremendo, es pavoroso. Y con un loco que escuchaba Queen y otro que tenía un hermano que era músico, nos juntamos para hacer música. Rápidamente armamos una banda y en el 79 debutamos. Desde el 79 hasta ahora, todos los años estuve tocando en escenarios. Del mismo disco Antojo, Karma Policía, una versión de un tema de Radiohead. Voy a retroceder ahora a fines de los años 80, después de la muerte de Luca Prodan. Aparece un nuevo diario en la Argentina, el Diario Sur, un diario de izquierda. Hay un montón de gente que tiene que ver con esto, estaba presente. Nuestro columnista Juan Carlos Junio, por ejemplo. O nuestro ahora ex compañero y siempre compañero Daniel Toñetti. O el que luego sería famoso en la televisión, Fabián Polosecchi. Yo estaba a cargo de un suplemento juvenil, el suplemento juvenil El Tajo, y después de las páginas de cultura y espectáculos. Un día, Daniel Toñetti y uno de sus amigos, en el trabajo en el diario, que trabajara en la sección de cables y archivo, me propusieron una nota con Palo Pandolfo. Habían estado hablando, tenían una entrevista desgrabada. Bueno, con eso se construyó una nota. Fue la primera nota que publicó en su vida Daniel Toñetti. Y entre otras cosas, Palo Pandolfo contaba en esa entrevista que cuando iba a un colegio secundario de la ciudad fue Fabián Polosecchi quien lo afilió a la Federación Juvenil Comunista. ¿Saben quién me afilió? Polosecchi. ¿Quién se puede resistir al polo? Él te afilió. Él me afilió, porque mis amigos me querían afiliar y yo decía, no, yo no me voy a afiliar, soy más anarco, lo sigo siendo, digamos, o sea, y el Roto, mi mejor amigo, que hice la primera y la secundaria, ahora que estuve viendo en la casa de él, mi mejor amigo, o sea, él me quería afiliar y me decía, pues yo tenía la banda, y él me decía cosas como, no, porque vos las masas, te responden las masas, yo no voy a condicionar mi música a ningún partido político, ¿viste? El artista es anarquista, me dijo Don Vital, el padre de Lito, ¿viste? Que fundó Músicos Independientes de Autonomía, claro. Era un viejo anarquista y con militante sindicalista, bueno, no importa, pero digo, el artista es anarquista, pero finalmente en la puerta del colegio, este Polo, que yo ya lo conocía, si era algo era convincente, hipnótico y demencial, y logró convencerme y me afilió y me dio en ese momento, en el 81, un carnet de la Federación Comunista, rojo obviamente, con la estrella amarilla, y la firma de Patricio Echegaray, que me lo metí en el bolsillo, y me tomé el bondi temblando, porque yo estaba siempre contra la pared, ¿viste? Y ahora iba a tener un carnet del Partido Comunista, o sea que casi me iban a mandar al Río de la Plata en una bolsa, o sea, estaba recagado en las patas, tenía un miedo tremendo, y lo guardé en un cajón en el fondo de mi casa, y bueno, y después empezamos a hacer pintadas, o sea, había que hacer pintadas, y hicimos el centro de estudiantes, o sea, hicimos varios actos del PC importantes, o sea... Corriendo a la fábrica. La versión con Ignacio Montoya Carlotto de Te recuerdo Amanda. Palo Pandolfo en el proyecto de regrabar
Canciones prohibidas durante la dictadura, proyecto de Feri Sela. No importaba. Como verán, un montón de recorrido y de universos que van convergiendo cuando el siglo XX se convierte en el siglo XXI en una nueva forma de concepción de la política. Aparece el kirchnerismo. Son 5 minutos. La vida es eterna. Y un deseo de síntesis, de unión, de sumatorias, Suena la sirena, que desemboca en una nueva era de la política, vuelta al trabajo. en que viejas ilusiones colectivas, nuevas realidades políticas, Lo iluminas todo. figuras utópicas en la historia, el realismo de la práctica también, empiezan a tener un contexto diferente. Florecer. Palo pasa de ser un artista contracultural a ser aceptado por la cultura oficial, Calle mojada, corriendo a la a tener pagos dignos, lugares donde tocar, donde trabajaba. un respeto muy diferente al anterior. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar Pero el asunto de su formación con él. política en las calles, luego en el colegio secundario y el marco de la dictadura siguieron siempre presentes, al menos en su psiquis y en su verba. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Un pibe que vendía comida en la calle, que buscaba trabajo con los clasificados. Un pibe de la clase trabajadora, pero de una clase trabajadora culta y soñadora, De vuelta al trabajo. metiéndole a su garganta toda la emoción de un artista que conoce el hondo bajo fondo donde los barros se sublevan y es capaz de representarlos en el escenario. Él decía, el bolchevique que fue se convirtió en otra cosa, en alguien con capacidad de analizar un mundo distinto. Cuando entro al mundo rock nacional, para mí opera justamente todo ese bolche que había dentro mío, de alguna manera observa y dice, pero en rock nacional transcurre todo, digamos, de la avenida Rivadavia para el norte. El rock en ese momento estaba totalmente ligado al consumo, digamos, de la perversión de la santa hoja de la coca. Digamos, como la utilización industrial y occidental de la hoja sagrada del Evo. Entonces había algo bastante endemoniado. Nosotros entramos tarde a todo eso. Éramos chicos de barrio, ex militantes de izquierda en la época de la dictadura, psicobolches reconvenidos en modernos de un día para el otro. Nuestra etapa New Wave duró un año, el 84. En el 85 éramos románticos, New Romantic. En el 86 ya éramos dark, en el 87 éramos post-punk, en el 88 post-punk, y en el 89 ya no se sabe qué carajo era, porque perdimos totalmente el norte. Sueño con serpientes de mar. Pero por si hiciera falta explicarlo, las grandes voces del compromiso de la música latinoamericana, recién Víctor Jara, antes Quilapayún, ahora Silvio Rodríguez, dando vueltas en la garganta de Palo Pandolfo. Dice, y tal vez con acierto, Hernán Greco, que Palo Pandolfo fue el más tanguero de todos los rockeros de la historia. Por ahí el tango ya estaba en su garganta desde el principio. Y aparece una mayor. Pero también estaban todas estas voces. Y la necesidad de que esas voces no fueran solo el recuerdo, sino la actualización. Para actualizar ese repertorio hacía falta también un coraje estético. No quepo en su boca, me tratas de tragar, pero se ató. El músico que ilusionó y le llamó la atención a Luca Prodan sobre los escenarios, recuerdo específicamente una noche en una discoteca llamada Palladium, en que compartían el mismo ámbito Palo Pandolfo, Don Cornelio Lasona y los músicos de Luca. Don Cornelio tenía un percusionista que tocaba de parado. Que en una era de mucha velocidad y mucho consumo de sustancias tóxicas, a veces esa iluminación y esa elevación
quedaba el despojarse de todo, lo convertía en un temprano superhéroe. Después vino el momento del menemismo. Con mucho más infierno en su interior. Don Cornelio voló por los aires y aparecieron los visitantes. Una especie de forma de lucha cultural, con unas proclamas que otra vez venían desde el pasado remoto. Entre esas proclamas, claves en el ADN de cómo pensaba Palo Pandolfo una banda de rock, la idea de patria o muerte. No era menor para Don Cornelio, los visitantes, el eslogan de patria y muerte. El menemismo produjo esa segunda banda. Los visitantes se forman en enero del 90. En pleno momento yo vendía sándwiches en Avenida Cabildo, era sanguchero, con una canasta andaba con los sándwiches. Fue un momento muy fértil en composición, en la calle, componía caminando. Con esa energía laboral me dediqué a ser RRPP, Prensa y Manager de Visitantes. Lo mismo que hago ahora. Gracias a esa catarsis fui expresando cosas que van más allá de la coyuntura del delirio y el rock and roll. El menemismo, una mentalidad politizada como la mía, dije, los visitantes es resistencia cultural. Por eso hacemos ritmos con raíces argentinas, rioplatenses, latinoamericanas. Quisimos enfocarnos una parte en el repertorio más comprometido de Palo Pandolfo. Una canción sobre el deseo de Evita, por ejemplo, o Estaré. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Había un Palo Pandolfo también verborrágico y verbonauta. Integraba un grupo de ataque poético que salía por las calles de Buenos Aires buscando bares donde concretar ese ataque poético. ¿En qué consistía el ataque poético? En entrar en un lugar, a un lugar, y de una leer poesía. Solo por la gentileza de compartirla, o la búsqueda del aplauso de aquel que disfrutaba. Esos asaltos poéticos, una forma, si se quiere, inspirada en las vanguardias de principios del siglo XX, de decir lo propio más allá, mucho más allá de la idea de hay que buscar el éxito. Los ritmos latinoamericanos, el momento en que en pleno menemismo esta banda es parte del staff de Marcelo Tinelli y lo suyo. El momento en que queda un reconocimiento masivo para siempre del que él luego se bajará como un Don Quijote que ya no quiere cabalgar. ¿Cómo se tramita el dolor frente a la desaparición de un ser amado? ¿Cómo se hacen canciones al respecto? Palo Pandolfo no hablaba mucho de esto, de su prima desaparecida, pero para su prima desaparecida en la dictadura hizo una bella pieza preciosa de su repertorio. Esa pieza preciosa se llama Virgen. Pero que se hizo comprender lo que la muchacha buscaba en el vino, lo que su padre negó y su madre no pudo dar. Un poco de libertad para no tener que matar por la dignidad. En el vino está la verdad, pero la liberación está en otro lugar. Así en la lucha su vida sumergió y se hizo sacrificar con toda su generación. Y nos hacen falta hoy con un consejo para seguir creando un mundo mejor.
dicha mujer en su infierno se va a quedar. Y nos hace falta hoy con un consejo para seguir creando un mundo mejor. Todo más, pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta. Tire doña más, pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta. Tire doña más, pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta. Tire doña más, pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta hoy. En ese país hubo una mujer que nunca quiso hablar, pero que se hizo comprender. Es obvio que hay muchas formas de evocarlo, desde su partida hace hoy 5 años, un accidente en la calle, una noticia del día, una tragedia, un montón de gente respondiendo inmediatamente, el dolor de la partida temprana. Se han publicado 2 libros y 2 documentales. Palo Pandolfo, de la noche a la mañana, una biografía escrita por Facundo Soto, de Editorial Sudestada. Pozo, guerrillero irascible, un libro de Santiago Segura, pero sobre la primera parte de la carrera de don Cornelio y la Zona. Son los 2 libros que están a disposición de quien busque. Además, los 2 documentales. El primero se llamó Transformación, es un documental de 2018 que está disponible también. Lo dirigió Iván Golovic, registra el proceso de grabación de un disco homónimo junto a su banda que se llamaba entonces La Hermandad. Además hay una película nueva que se llama Cenizas y Diamantes, Don Cornelio y la Zona, estrenada por Ricardo Peterberg el año pasado, repasando la historia de sus primeras 2 bandas. Es decir, en 5 años, además del recuerdo que cualquiera pueda tener de su presencia en la escena, 2 libros diferentes y 2 películas que nos permiten ampliar el retrato. ¿Cómo no recordar, cuando recordamos a Palo Pandolfo, el que fue, sin lugar a dudas, el mayor éxito de su primera banda y tal vez el mayor éxito radial de toda su trayectoria? Versión grabada con Adrián Dárgelos de Babasónicos. ¿Es una canción inspirada en una previa de Charly García? ¿Está inspirada en Canción para mi muerte? ¿Quién es la que vendrá? Hablamos esto un día en radio y Palo dijo, no me había dado cuenta, pero quizás sí. En Canción para mi muerte, alguien espera la muerte. ¿Esperaba la suya, Palo? ¿Está en la misma posición? ¿Está acostado mirando el techo? ¿Es que la influencia de Charly es tan grande? ¿O es pura temática histórica del rock en la Argentina? Siento que ella vendrá.